Continuamos en Habla el Pueblo. Desde aquí saludamos a los directivos de Así de Claro, una revista que dice las cosas claras. La FAP al desnudo. Agradecemos por el envío de esta publicación. La Fuerza Aérea del Perú al desnudo, también malos manejos ahí. Por otro lado, los abandonaron, muerte en el BRAE. Muy agradecido entonces, Así de Claro, por enviarnos este ejemplar, el último correspondiente, edición 60, mes de mayo. Amigos televidentes, continuamos en el debate. Vamos a retomar esto. Había un elemento muy breve, doctor Héctor Vargas Aya, para que redondee la idea y abrir los teléfonos y tener la participación también de nuestros panelistas, José Rocha y Fernando Urbina. Sí, yo voy a poner énfasis en dos cosas. Elección primaria, nunca existió elección primaria en el Perú. Elección interna sí. Elección primaria significa una elección, como su nombre lo indica, como si fuese elección general, con la participación de militantes y no militantes, la intervención de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, y esa lista es cerrada, esa lista es inamovible. Quiero dejar constancia, como alguna señora creo que dijo, que hay que, o un señor, que hay que seleccionar a los mejores. Cuando la lista está mal hecha por la cúpula, el voto preferencial no corrige nada, porque en una lista mala, ¿de dónde? No hay nada que escoger, es el problema. El problema tiene que venir, y quiero decir, hacer una salvedad. Con la acusación seria que se ha hecho en las cúpulas, antiguamente no había voto preferencial, tampoco elección primaria, pero sí intervenían las cúpulas. Correcto. Bien, doctor, entonces pero vamos... con esas cúpulas, el Parlamento ha sido mejor. Así es. Correcto. Porque existían partidos políticos. Por eso yo sugiero que hay que modificar sustancialmente la ley de partidos políticos y modificar la norma constitucional en cuanto al sistema político. Porque no hay derecho a decir, bueno, todo el mundo tiene derecho a ser elegido solamente por el hecho de ser ciudadano, no señor. ¿Les convendrá esto a muchos parlamentarios de hoy? Vamos abriendo los teléfonos. José Rocha da una tingencia en este momento. Sí, algo muy rápido. Justamente que el doctor me prestaba su libro sobre la ley de partidos políticos y voy a decir algo muy rápido que un poco contradice lo que dice el doctor Vargas Aya y es lo que yo trataba de explicarle en este sentido. En el artículo 24 habla de las modalidades de elecciones de candidatos al interior y sí habla de las modalidades, dice, elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto en los afiliados, ciudadanos no afiliados. En el segundo, elecciones con voto universal, libre, igual, voluntario, directo y secreto de los afiliados. Y tercero, elecciones a través de órganos partidarios conforme lo disponga el estatuto. O sea, habla de modalidades de elecciones internas, cómo hacerlas, correcto, cómo desarrollarlas, bien, pero eso no está dando resultados. Así es. Vamos con el público televidente, luego con el doctor Fernando Urbina. Buenas noches. Aló, buenas noches. Encantado, señor, de recibir su respuesta. Le saluda el señor José Arista del distrito de Fuente Piedra. Un saludo para todos los integrantes de su digno panel. Muchas gracias, señor Arista. Con relación a la pregunta del día, personalmente opino que los responsables son los pseudo líderes, los que representan a los partidos políticos y agrupaciones. Ellos no saben evaluar bien a los candidatos y la verdad no dan prioridad al capital humano. Ellos más dan prioridad a la parte material, al que aporta más para la campaña. Entonces, el voto preferencial en sí es una garantía para la población porque es la única manera que el pueblo equilibra el poder que tienen los partidos para no poner en sus listas a sus amigos, a sus allegados, muchas veces por favores políticos. Bien. Entonces, el voto preferencial no debe desaparecer. Lo que tiene que haber es una reforma de la ley de partidos políticos y fiscalizar más a fondo, que los partidos se democraticen, que haya una verdadera democracia interna. Bien. En la última campaña hubo una lista, una plancha presidencial donde alguien dio 750.000 soles y ya estuvo en la plancha presidencial. ¿Qué nos dice el siguiente ciudadano? Buenas noches. Aló, buenas noches, Ollero. ¿Qué tal? Quiero dar la opinión al respecto de lo que está preguntando. Mi opinión es que no es que sea, no creo yo que sea la culpable del voto preferencial. Lo que pasa es que esos señores, ¿qué te digo? Analistas, los señores políticos participantes hacen una mala popularidad a la sociedad, mala crítica, no le dan un espacio
una cabida para que pueda desenvolverse, hacer su trabajo Claro. idónea a los parlamentarios. Eso es lo que hace daño, es como en el partido fútbol, ¿no? Como en el fútbol, qué interesante decir. Sí, como al partido de fútbol lo hacen una mala imagen, hacen que la gente de ilusión, hacen que, bueno, mucho elogio, eso es lo que hace daño a la gente. Y bueno, esa es mi opinión, no creo que sea que la culpa sea del voto preferencial. Partidos políticos, partidos de fútbol, argollas. Vamos con el siguiente participante. Buenas noches. Adelante, estamos en vivo. Buenas noches. ¿Qué tal, señor? Lo escuchamos atentamente. Aquí le estoy hablando desde Bellavista, Callao. Respecto al tema que están tratando, realmente los partidos políticos actuales, y en la totalidad, no hago excepción de ninguno, lo que prima es la cantidad de dinero que estipulan las cúpulas para ocupar cargos, y ahí tenemos los resultados en el Parlamento. Aquí no predomina la militancia partidaria ni los méritos que pueda tener los militantes, cualquiera de estas tiendas políticas. Lo que manda es el dinero, tal como dice el doctor Vargasaya, y usted también lo acaba de manifestar. Aquí lo que vale es el dinero. Entonces el resultado ahí lo tenemos. Bien, muchas gracias. Gracias al señor. Fernando Belaúnde en algún momento habló del Perú, diciendo que el Perú era una federación de independientes. Algo también tiene que ver con ello. No hay gente que pertenezca a partidos políticos. Creo que no es ni el 1% del electorado el número de militantes de los partidos políticos. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo está, señor? Amigo, retorno a la Constitución de 1979, con 2 cámaras, bicameralidad, donde hay un Senado, donde hay intelectuales de primer nivel, pensantes, brillantes, como siempre ha habido, ¿no?, que nos representaron, y una Cámara de Diputados que sea representante de los departamentos. Fortalecimiento de los partidos políticos. Hay una ley donde el Estado mismo tiene que dar dinero para que los partidos políticos se fortalezcan, sean más fuertes, subir la valla electoral. No sé, el doctor Vargasaya me dirá el dato exacto, pero creo que 200.000 firmas para la inscripción de un partido político. Eso es muy poco. Ha subido el número de firmas. Tiene que subir definitivamente. Los partidos políticos tienen que ser fuertes, porque es la única forma de una democracia. Una democracia sin partido político no funciona, y partido político de primer nivel, no partidos políticos que se hagan de la noche a la mañana, donde todo el mundo da dinero y por ahí agarran, ¿no?, y eligen a uno y otro, que estamos viendo cómo da pena este Congreso, salvo excepciones, porque hay gente también muy preparada en este Congreso, que serán pues 10 máximo. Así es. Pero la mayoría, pues mire, qué vergüenza, que se regrese pues a la Constitución del 79 con 2 cámaras, como dice el doctor Vargasaya. Pero yo sí estoy de acuerdo con el voto preferencial, eso sí. Correcto, y coincide con el doctor Urbina en el sentido que es insuficiente la representación actual, por eso que si hay un Senado, habría una mejor representación. Doctor Fernando Urbina. Bueno, yo creo que es importante poner énfasis en que los partidos han dejado de cumplir su rol. El doctor Vargasaya recordaba la experiencia política anterior, donde teníamos un partido aprista que formaba escuelas políticas. Entonces, en el derecho constitucional, el partido político forma la élite política. Entonces, en este momento, ningún partido está formando élite política. ¿Qué ocurre? Tenemos organizaciones, instituciones sin visión de futuro. No hay un compromiso con un proyecto nacional. A su vez, el sistema político no le da un rol a la oposición. O sea, necesitamos integrar en las instituciones políticas a los sectores de oposición. Que haya un compromiso de todos los peruanos. Y un tema también, justamente que... ¿Sigue siendo el Perú caudillista para usted, doctor? Sí, justamente me ha adivinado usted la expresión. Un poco telepatía. Coincidimos en algunas reflexiones. Hay en el Perú un caudillismo, yo le digo un caciquismo. Tuve la oportunidad de estar en las elecciones regionales, recorrer algunas regiones, y me dio curiosidad los movimientos regionales. Y todos los movimientos regionales, en reuniones que participé de investigación, eran movimientos caudillistas, caciquismos, ¿no? Caciquismos locales. En parte es cierto,
había preocupación de hasta qué punto el narcotráfico estaba financiando algunas campañas, ¿no? Entonces ahí también hay un tema muy peligroso, pero nos falta un tema, cultura política, reflexión, pedagogía, y ahí hay un gran vacío, ¿no? Le toca a José Rocha. Acá hay una pregunta clara que has puesto en el tapete, mi estimado Rafael. ¿Cree usted que la culpa del voto preferencial el tener una mala calidad de parlamentarios? Nosotros estamos dándole, creo, una responsabilidad mayor al voto preferencial cuando la lista de 120 no le elige el voto preferencial. Hoy 130 ya. Hoy 130 ya, efectivamente. No le elige el voto preferencial. 140 si contamos los parlamentarios andinos. No le elige el voto preferencial, le elige el partido político o el movimiento político. El voto preferencial lo que se encarga es de esa lista que en muchos casos está integrada en su mayoría por gente mediocre y en otros casos seguramente por gente con conocimiento político, es tratar de escoger de esa lista que presenta el partido político. No se trata de que la lista preferencial o el voto preferencial le diga al partido político a quién poner en su lista de candidatos. Los candidatos los exige, se supone, y ya lo leí de acuerdo a la propia ley, con una elección interna al propio movimiento político, para que te des cuenta cómo desde el interior del partido político existe una mala acción, ¿no es cierto? Que se encarga de los hacha, se encarga de los comeoros, se encarga de todos ellos. Los ponen entonces, ¿quiénes? ¿Los partidos políticos o el voto preferencial? Los ponen los partidos políticos. Es el público que luego, con el voto preferencial, que no puede conocer a todos por interior porque nos falta una cultura política y de voto, en realidad, es que no puede discernir y diferenciar uno del otro. Pero el que coloca en la lista a los candidatos son los partidos políticos tras las elecciones internas. Sí. Una tingencia y hay requisitos en Chile, por ejemplo, para que la clase política tenga una mayor formación. O sea, acceder a un cargo público implica tener niveles de educación. Acá se podría entender que eso es un tema de discriminación, pero ya estamos viendo, Chile tiene su clase política preparada en el extranjero, ¿no? Correcto. Doctor Vargas Saya, ¿se va alimentando entonces una propuesta? Usted hizo varias propuestas en su primera ronda. Un ciudadano ha dado en el clavo y me recuerda una cosa sumamente trascendental. El voto preferencial no corrige nada, sino corrompe. Al final destruye todo. Porque, fíjense ustedes un ejemplo. Él mencionó la Asamblea Constituyente. Hasta 1978 no existía voto preferencial. ¿Quién inventa el voto preferencial? La dictadura de Velasco. Es decir, nosotros somos muy proclives a ser herederos y aplaudimos y recibimos las herencias de las dictaduras. ¿Por qué se inventó el voto preferencial? Precisamente para hacerle daño a Víctor Raúl Aya de la Torre, que era la cabeza de lista de la Asamblea Constituyente. Y le hicieron daño, porque aún con toda la organización del partido, solo por el hecho de existir voto preferencial, para los malos apristas en Cerro de Pasco, el departamento de Amazonas, no quiero mencionar nombres, pero tengo la lista, hubo candidatos apristas que por primera vez tuvieron a su alcance el voto preferencial y llegaron a tener más votos que Víctor Raúl Aya de la Torre. Y esos fueron, sí, más votos que Víctor Raúl Aya de la Torre. ¿Por qué? Porque con la desesperación del voto jugaban, compraban el voto y qué sé yo. ¿Cómo es posible que pueda haber un aprista con más votos que de la Torre? Es imposible. Y más votos que otros líderes que prudentemente no se movían para estas cosas. Y en mi caso personal no quiero contar una experiencia porque ya lo voy a contar y ya va a salir en mi memoria que va a publicarse. Testimonio. Entonces, y finalmente quiero decir, el doctor Rubino ha dicho que efectivamente hay que hacer escuela, pero la escuela la hace la ley de partido político y la Constitución. La Constitución no puede ser tan liberal que diga, para ser elegido basta ser ciudadano. No, señor, hay que pertenecer al partido político, hay que organizar. Si no hay una ley que obligue a que haya partidos. No es suficiente que diga 80.000, 100.000, ni con 1 millón de firmas, mi querido, se garantiza, porque ya sabemos cómo se consiguen las firmas. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Los partidos tienen que organizarse como instituciones sólidas, pero por imperio de la ley. Pero aquí sufrimos de